Bueno, buenos días para todos. Un gusto tenerlos acá y que nos acompañen en esta jornada. Vamos a tratar de ser bastante rápidos para no consumir tanto tiempo y que no nos cansemos con las presentaciones. Un poco la idea de nuestra charla junto con Juan Pablo es de los coeficientes, de los valores que están generando este trabajo, estos módulos, cómo vamos a ir colocando esos valores en sistemas reales, cómo podemos jugar, simular, para que el productor vea formas de evaluar cuán provechoso puede ser el riego en su predio, cuáles son los valores alcanzables, como decía Fernando. Mi nombre es Jerónimo Cardoso, trabajo en IA 33 y trabajo acá en el módulo desde el 2014, así que retomamos el trabajo que venía haciendo Daniel desde el inicio y estamos para adelante. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Markelli, como me presentaron. Yo trabajo en el SUL desde el 2015 y a partir de ahí estoy un poco encargado de llevar adelante el ensayo acá en Ciudad. Como comentó Jerónimo, en la charla de hoy nos vamos a centrar más que nada a ver cómo los datos que tenemos de información de coeficientes se aplican en los distintos sistemas. Ya venimos de reiteradas charlas con Jerónimo, que le hemos mostrado los distintos módulos, en particular cada módulo, cómo se comporta las distintas pasturas, vimos distintas mezclas, los distintos coeficientes, y ahora queremos dar un paso más. No siempre aburrirlos con lo mismo, machacando lo mismo, sino una vez que ya generamos esos coeficientes, bueno, verlos cómo se integran en los distintos sistemas. Las interrogantes que tenemos o que tratamos o esperamos también que podamos contestar en esta breve charla son: ¿cuál es el impacto de producción en potencial y lograble? ¿Cuál es el impacto de regar cierta área a nivel de predio? Otra pregunta, es ¿qué área me convendría tener regada de mi sistema? ¿Qué área me ayudaría a potenciar el resto del campo? Otra es, con los coeficientes que vamos a hablar, ¿qué márgenes es posible alcanzar con riego? O sea, ¿cómo me impacta a nivel margen incluir un área regada? Y otra que vamos a ver, o vamos a tratar de ver, con sus coeficientes, sus costos y sus posibles productividades, ver qué sistema puede utilizar para determinadas situaciones. La principal limitante cuando uno va a hacer una simulación de un predio en el impacto del riego es que en la realidad no hay mucha información de lo que son los coeficientes. Yo no sé, o no sabíamos cuánto puede producir una pastura bajo riego o cuánto produce de carne. No hay muchos de esos coeficientes. Y uno de los principales objetivos cuando se instaló la represa y uno de los principales objetivos del proyecto es empezar a generar coeficientes. Está claro que nosotros hacemos, son ensayos parcelarios de parcelas de 2,5 hectáreas, pero el objetivo al final es, bueno, esa referencia, cómo la puedo llevar a los predios. Está claro que es imposible representar todas las opciones y está claro que las simulaciones son siempre simplificaciones de la realidad. Pero bueno, es un primer paso antes de largarme o no a incluir un sistema de riego en mi predio, es saber qué posible impacto puedo tener. Lo que nosotros estamos muy seguros y nos da mucha tranquilidad cuando vamos a hacer la simulación y nos vamos a expresar con Jerónimo los datos que le vamos a dar, es como, y como mencionaba Fernando, que tenemos 10 años de evaluación, tenemos muchas mezclas probadas, y en esos 10 años tenemos años secos, tenemos años que llovió, y eso nos da cierta tranquilidad de que cuando hablamos de coeficiente y cuando hagamos las simulaciones, vamos a estar parados en datos que tienen su respaldo, y no son datos puntuales de un ejercicio, de una pastura, de un año llovedor, sino es esa base que nos parece muy interesante de tener toda esta información.
Y bueno, lo que vamos a mencionar y vamos a retomar, que ahora va a continuar Jerónimo, vamos a repasar los valores de productividad en pasto y cómo va a repercutir, cómo puede repercutir, y después lo que es la transformación de pasto en carne. Como decía Fernando, la síntesis de esta información nos permite pensar que un valor lograble abajo de un pivot de una pastura regada, pastura que puede ser de diversas mezclas, como valor de referencia esas 14 toneladas, ¿no? Está claro que hay un potencial mayor, como decía, y que hay situaciones en las cuales no se logró tener un manejo, no se le dio a la tecla con la fertilización, hubieron problemas con la lluvia mismo, hay momentos de exceso de lluvia. Bueno, eso hace que también tengamos un piso de producción de 9 toneladas. Y lo mismo que mencionaba Fernando anteriormente, cuando pensamos en ese pasto transformado en carne, este coeficiente de transformación nos permite poner ahí adentro cosas, hacer un coeficiente simple, grueso. Ahí entre medio está cuál es el porcentaje de utilización de la pastura, que no lo conocemos, cómo es la conversión, que tampoco la conocemos, pero de forma gruesa nos permite saber de cuánto pasto producimos, termina en kilos de peso vivo animal. Entonces, estos dos coeficientes básicos los vamos a ir usando en diferentes ejercicios, jugando. El primer ejercicio va a ser sustituir áreas de campo natural por áreas regadas. ¿Tá? Tomamos, podemos verlo como 1 hectárea, o podemos verlo como 100 hectáreas, o podemos verlo como quieran, de campo natural, valores de aquí del propio SUL, generados por Daniel. Podemos ver que hay años... ¿Cuál es el botón? Podemos ver que hay años buenos, años promedios y años malos, que los años malos andan arriba de los 2.000 kilos y los años buenos cerca de 6.000 kilos. Eso es la base de nuestro sistema más simple, que es solamente campo natural. Ahora, cuando vamos aumentando la proporción de área regada, que puede ser en un predio de 100 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, o llevado a la proporción que queramos, vemos cómo el impacto del riego es notable, es más claro, es más importante los años secos, obviamente, que los años lluviosos, pero los años lluviosos también tienen impacto al riego. Un año bueno, que la producción del campo sea importante, regar 10% del área implica un aumento de 13% en la base forrajera. Un año malo, esas mismas 10 hectáreas regadas, o ese 10% de mi predio sustituido de campo natural por área regada, implica un 50% de incremento en mi base forrajera. Esto es claro porque parto de una base que está disminuida por un año seco. Y otra forma de verlo es que con 16% de área regada de mi predio, yo el año malo, es que espero una baja producción del campo natural, me estoy colocando en el año promedio. Estoy asegurando el promedio de los años. ¿Se entiende? Ahora, cuando lo vemos en una serie histórica, podemos ver también, en este caso, que es para el campo natural no de Cerro Colorado, sino de Palo a Pique en 33, que es un suelo parecido, vemos como tenemos las variaciones, e incluir el riego implica, por un lado, levantar el piso del sistema, claramente, en los años críticos, y además reducir la variabilidad. Esa variabilidad la ven acá en el largo de las flechitas, que anualmente se reduce, pero sobre todo en el verano, que es el mes donde tenemos mayor variabilidad en el campo natural, que si viene bueno explota y si viene seco tenemos que salir a comprar ración. En esa estación es donde se reduce más la variabilidad. Cuando
Cuando pasamos los kilos de carne producida de pasto producido a carne, vemos que esa eficiencia de transformación que mencionábamos ya de 20, la podemos comparar con 35. Ese 35 es de sistemas iguales a este, recriadores sobre campo natural. Entonces, hay un efecto potenciado de que, además de producir más, lo convierto mejor. De vuelta, si yo me paro en 10% de mi área de campo natural sustituida por riego, veo cómo en un año seco estoy duplicando la producción de carne teórica. Y en un año muy lluvioso está incrementando en un 30%. Esta es la primera comparación que queremos hacer con la otra base forrajera más básica, común. Ahora, bueno, recuerden los coeficientes que hablamos de producción de carne y producción y esa eficiencia de transformación. La primera simulación o uno de los primeros ejercicios que hicimos a nivel de sistema es primero para dar a nivel general cuál va a ser el lineamiento de ambas simulaciones que vamos a hacer con Jerónimo. Utilizamos la información que se utilizó son de sistemas reales. Eso puede ser base para la simulación. También se puede utilizar lo que son los farms o sus sistemas dentro de las estaciones experimentales, que también pueden existir para obtener coeficientes para las simulaciones. También hay información de distintos relevamientos de muchas instituciones, de muchos sistemas, que también pueden servir para uno simular los impactos del riego en distintos sistemas tipo. Y obviamente manejado con coeficientes técnicos obtenidos en el módulo del riego. Y lo interesante, obviamente, para hacer las simulaciones es manejar precio de costos promedio de varios años y no de un año puntual. Y bueno, obviamente lo ideal también es manejar lo que son precios, manejar promedio de varios años. Primer caso que vamos a tratar, en este caso vamos a tratar un predio tipo, un predio que es criador, que en verdad se conforma, los datos son del plan agropecuario, es un predio que se conforma, pero es representativo de varios predios de la zona que está descrita ahí, la zona este o noreste y centro-oeste, suelos un poco parecidos, o más que nada hablando de suelo tipo cristalino, y ese sistema promedio para el ejercicio para el ejercicio pasado 18-19 era un sistema que tenía 550 hectáreas, un 25% era mejorado, la carga era de 0,79 unidades ganaderas por hectárea, datos de eficiencia reproductiva de marcación vacuna del 83%. Son sistemas que tienen vacunos y lanares, por eso van a ver que la producción para promedio de ese predio tipo fue de 120 kilos por hectárea, 108 correspondió a lo que es la carne vacuna y 12 a lo que es la carne ovina. Y un ingreso de capital de $95 por hectárea, hablando del ejercicio 18-19. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, yo tengo ese predio con las características que hablamos. Bueno, vamos a simular que a ese predio le vamos a regar el 10% del área con la tecnología de riego de desnivel, con los coeficientes que hablamos y con los costos que se hablaron. El costo incremental por hectárea son de $55, o sea que a mi base, que yo tenía un costo de $95, le agrego esos $55 que repercute incluir esas 10 hectáreas de riego desnivel y me queda un costo de $150 por hectárea. El ingreso actual, que lo vimos anteriormente, es de $95 por hectárea en ese ejercicio. El producto bruto de ese ejercicio fue de $190 por hectárea. ¿Cuál es el producto bruto mínimo que necesito para pagar ese riego? Son 245, tengo que elevar a $245 y ahí estoy pagando.
¿Cuál es la producción incremental? ¿Qué me incrementa en producción física en kilogramos de carne? Si recuerdan, la base era de 120. Yo aumentando 31 kilos por hectárea, ahí ya pago el riego. Y a partir de ahí, el resto es todo plus, todo ganancia. El precio de venta promedio del ejercicio pasado fue 1,79. Con los datos que tenemos, con los coeficientes que se acuerdan, los 14 toneladas de materia seca, la eficiencia de transformación de 20 a 1, podemos subir esos 120, subirlos 71 kilos más, o sea, llegar a 191 kilos por hectárea. Y ustedes me dirán, bueno, pero el precio que tenés de venta de ese ejercicio fue un precio alto. Bueno, también mostramos cuál sería el precio equilibrio. Yo, ya valiendo la carne, 1,28, pago la inclusión del riego. Algunas conclusiones o algún punteo de las cosas que vimos. ¿Regar incrementa el costo? Sí. En el sistema, incluir ese 10% lo agrega $55 por hectárea. ¿Cuál es el punto de equilibrio donde estoy pagando? Yo tengo que producir mínimo 151 kilos de peso vivo. Producción lograble. ¿Por qué lograble? Porque son con los coeficientes que hablamos, de 14 toneladas y la transformación de 20 a 1, resultado de varios años. 191, o sea, elevar de 120 a 191 la producción en ese ejercicio. Y un ingreso de capital esperable de unos $192 por hectárea. El otro ejercicio o juego que quisimos hacer con los datos fue con un sistema real, que muchos de ustedes lo conocen, que se estuvo desarrollando aquí en el CIEDAG, en el SUL, el sistema 2, un sistema ganadero semi-extensivo o semi-intensivo, depende contra qué se compare, pero es un sistema que un mini predio dentro del CIEDAG que ocupó 183 hectáreas, representativo del proceso de intensificación, creemos nosotros, de muchos sistemas en el centro del país, en el área cristalino, por el aumento del área mejorada. Tenemos datos desde el 2000 hasta el 2013 de este sistema, de todos sus componentes, que a lo largo de ese periodo sufrió cambios, entonces decidimos utilizar el último periodo donde está estable. Y, como decía, la base forrajera de ese sistema semi-extensivo o semi-intensivo son menos de la mitad de campo natural, 45%, y el resto lo componen mejoramientos de campo, de Lotus Macu y de Lotus Rincón, fundamentalmente, y un cuarto del área con pasturas sembradas. El sistema era mixto, vacunos y ovinos, con ciclo completo en ovinos y ciclo incompleto en vacunos, con recrías variables. Algo variaba año a año, pero egreso. Entonces, este sistema estabilizado, que ya tenía un 25% de pasturas sembradas, nos propusimos, bueno, esas pasturas sembradas, ¿por qué no regarlas? O sea, regar 25% del área que ya venía sobre rotación forrajera. Y ahí evaluar el sistema bajo de riego por aspersión, por medio de un pivot, o por desnivel o por superficie. La producción de carne y de pasturas de ese sistema estabilizado que tomamos como referencia, y con los datos de referencia de muchos años de producción de pasturas de aquí mismos del sur, nos da que ese sistema precisaba producir 40 kilos de pasto para producir 1 kilo de peso vivo animal. Tengan en cuenta que acá hay cría y eso hace ineficiente al sistema. Hay diferentes animales, vacunos, ovinos, pero lo tomamos como referencia. Y la producción estabilizada del último periodo era de 167 kilos de carne. Se consideró como costo incremental de incluir el riego, $350 por hectárea para el riego de desnivel y 600 para el caso de pivot. Estos valores surgen de, como lo mencionaba Fernando,
de la serie que tenemos para atrás, de regar en ambos sistemas, y de lo elástico o estático que es los diferentes rubros de los costos. El precio de venta considerado es 1,70, que es un precio promedio de este último periodo, que sabemos que es alto, que no es el precio promedio histórico, pero lo utilizamos para hacer este ejercicio. Entonces, regar esas 25 hectáreas en ese mini predio costaría o incrementaría los costos por hectáreas totales en $151 versus 88 en el caso de desnivel. ¿Ah? Este riego implica o nos permite prever una producción total de casi 300 kilos por hectárea de carne, ¿bien? Que representan 131 más de lo que venía produciendo. ¿Ah? El precio que tendríamos que vender ese incremento en producción para pagar el incremento de costo del pivot sería 1,1 y en el caso del desnivel 0,7. Como el precio de venta de referencia que usamos es 1,7, el ingreso incremental por hectárea es $72 para el caso del pivot y 137 para el caso de desnivel. No sé si se entiende. Podemos hacerlo de vuelta. El ingreso, el costo que me implicaba regar esas 25 hectáreas son $150 por hectárea más en todo el sistema, no en esas áreas, en todo el sistema, versus 88 del desnivel. La producción que yo espero es la misma, regada con un sistema u otro, como dijimos, no hay diferencia en producción de pasto ni producción de carne por el sistema de riego que usamos. Esperamos casi 300 kilos de carne, que implican 130 más de lo que ya venía produciendo. Eso se debería vender a 1,1 en el caso del pivot para balancear y 0,7 para el caso del desnivel para balancear. Como lo estamos vendiendo a 1,7, implica que el ingreso incremental es 72 versus 135. Otra forma de verlo es a 1,7, ¿cuánto es lo que yo tengo que aumentar la producción para equilibrar? Para ese punto de equilibrio. En el caso del pivot, tengo que producir casi 90 kilos por hectárea más y en el caso del desnivel 50 kilos por hectárea más. No es fácil la changa. Como para ir cerrando lo que nos arrojan estos ejercicios, estos juegos con los coeficientes llevados a sistemas reales, primero, bueno, que la diferencia en producción de riego y el campo natural es clara, es obvia, y la importancia que tiene el riego de poca área y el impacto que puede lograr eso a nivel del sistema. Levantando, por un lado, el piso de mi sistema y reduciendo la variabilidad en el tiempo. El efecto de la mejora en la eficiencia de la producción de carne me potencia los kilos que yo produzco. Y eso es un valor que tiene el riego y que lo capitaliza todo el sistema. Bueno, otra de las ideas que quedaron de la presentación, el riego es una opción posible de intensificación en los sistemas extensivos, es posible de incorporar. Vimos lo que pueden ser algunos resultados de incorporarlo. Ya sea, como vimos, en sistemas extensivos como sistemas criadores, así como en sistemas semi-extensivos. Es una opción, pero en sistemas semi-extensivos, donde el área ya es mayor regada, obviamente que también exige mayor productividad, tener ajustado y sacar la mayor productividad posible. En lo que vimos, en las dos opciones, con los coeficientes que tenemos, vemos que el riego por superficie representa mejores resultados económicos si uno lo compara en pivot al simularlo e incorporarlo en el sistema. Y como último, un comentario que nosotros, cuando Fernando ponía ahí de los 10 años para adelante, en los que pensamos es
se cuestiona bastante, bueno, un riego en sistemas extensivos, no estás poniendo los bueyes adelante, la carreta adelante de los bueyes, como se dice. Bueno, nosotros este tipo de comparaciones es la que queremos poder profundizar, que hoy no era el centro de la presentación, es mejoramientos de campos, que es una tecnología muy utilizada, bien adaptada por los productores, versus riego, producir más en menos áreas versus tener mayor área a media producción. Bueno, ese es un ejercicio que vamos a seguir trabajando y si nos acompañan en los próximos años lo vamos a tratar de poderle sacar jugo y ponerle número a qué impacto tienen los sistemas. Y para cerrar, la última de las charlas es un sistema real donde no es simulado y donde estas cosas más o menos tienen su punto de conexión. Bueno, muchas gracias. Abierto a las preguntas en su momento y en el campo, claramente.